Ok, los voy a apoyar con la siguiente actividad. Como ya les mencionaba, con esta actividad vamos a cerrar este tema, relaciones de proporcionalidad de la forma y igual a kx, ¿verdad? Que es cuando se tiene una situación de proporcionalidad directa. O sea, cuando siempre vamos multiplicando o dividiendo, puede ser también, pero por el mismo número. Siempre, siempre. Y a este número lo llamamos constante, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente. El problema de hoy nos dice, se sabe que la distancia que necesita un automóvil para frenar completamente es directamente proporcional a la velocidad que lleva. Al probar uno de sus nuevos modelos de autos, una compañía determinó que para una velocidad de 60 km por hora, el auto necesita una distancia de frenado de 12 metros. ¿Qué quiere decir? Que el automóvil lleva cierta velocidad, una velocidad constante, en este caso nos dice de 60 km por hora, y cuando pisan el freno para que el auto se detenga totalmente, no es inmediato, o sea, no se detiene de manera inmediata, dice que necesita una distancia de frenado de 12 metros. Quiere decir que el automóvil va a 60 km por hora, frena y recorre 12 metros hasta detenerse totalmente, ¿verdad? Estos 12 metros es a lo que se le conoce como distancia de frenado. Y esta distancia cambia según la velocidad a la que vaya el automóvil. Entre más velocidad tenga, entre más rápido vaya, más distancia de frenado va a necesitar, ¿verdad? Si el carro va muy despacio, digamos a unos 10 kilómetros por hora, pues va a necesitar una distancia menor. Se va a detener en una distancia corta, ¿sale? Entonces, ya entendiendo el contexto del problema, vamos a ver qué es lo que nos solicitan. Primeramente, inciso A, elaboren una tabla que exprese la relación entre los dos conjuntos de cantidades. Ok, aquí tenemos dos variables, hay que identificarlas. Importante porque acuérdense que una es la dependiente, otra es la independiente, o sea, una es X y otra es Y. Pero ¿cuáles son? A ver, dice, se sabe que la distancia, ok, una de las variables es distancia de frenado, ¿sale? Y la otra es la velocidad del automóvil. Entonces nosotros vamos a hacer una tablita que contemple ambas variables. Luego dice que la distancia de frenado debe de ir desde los 12 hasta 1 metro. Entonces necesitamos 12, y con la del título 13 columnas, ¿verdad? Y 2 filas. Ok. Déjenme la acomodo acá. Me lo voy a traer para acá. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos distancia de frenado, la cual se mide en metros. Y la segunda variable que tenemos es la velocidad del automóvil, ¿verdad? Velocidad le vamos a poner que se mide en kilómetros por hora. Así va a quedar su tablita. Entonces, como nos pide que la distancia de frenado vaya de los 12 hasta 1 metro, lo pueden poner de 12 a 1 o de 1 a 12. Es indiferente, ¿sale? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sale? Vamos a centrar. Ahí está. ¿Qué dato conocemos? ¿Qué podemos poner en velocidad? El que nos está dando el problema es que para una velocidad de 60 km por hora necesita una distancia de 12 metros. Entonces, distancia de frenado de 12 metros le corresponde una velocidad de 60. No pongo las unidades porque ya las tenemos aquí al inicio, ¿sale? Entonces, si esto es proporcionalidad directa, y para una distancia de 12 metros corresponde una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿cómo podemos llenar el resto de la tabla? Precisamente con una división, ¿sale? Recuerden que cuando es proporcionalidad directa podemos recurrir al valor unitario. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí simplemente es dividir 60 entre, bueno, voy a hacer la división.
60 entre 12. Esta está sencilla, ¿verdad? 60 entre 12, 12 en el 60 cabe 5 veces exactas. 5 por 2, 10. Para 10, 0, llevamos una. 5 por 1, 5. Una, 6. Para 6, 0. Son 5 exactas. ¿Qué quiere decir? Valor unitario. 1 metro de distancia de frenado le corresponde una velocidad de 5 kilómetros por hora. Ok, entiéndase esto como que el auto va a una velocidad de 5 kilómetros por hora, va muy, muy despacito. Entonces frena prácticamente en automático, ¿verdad? Vamos a 5 kilómetros por hora, frenan y en 1 metro ya está completamente detenido el automóvil. ¿Sale? Entonces, entre más vaya aumentando su velocidad, mayor va a ser la distancia de frenado que va a requerir. Si esto es proporcional, ok, 1 metro de distancia de frenado le corresponde una velocidad de 5 kilómetros por hora, a 2 metros le corresponde doble de distancia, doble de velocidad. Eso se refiere a la proporcionalidad directa, ¿sale? Entonces aquí serían 10. Para 3 metros, triple de distancia, triple de velocidad, 15. ¿Qué estamos haciendo? Para obtener la velocidad en función de la distancia. Se está multiplicando por 5. ¿Sí lo observan? Entonces, la distancia de frenado se multiplica por 5 y se obtiene la velocidad. ¿De acuerdo? Proporcionalidad directa. Entonces ya ustedes completan la tablita y vamos a ver qué nos piden en la parte de abajo. Ok, voy a borrar esta división que me está estorbando por aquí. Dice, expresen con palabras la regla general que permite obtener las distancias de frenado a partir de las velocidades. Ojo con esta pregunta, porque por ejemplo, nosotros en la tabla, ¿qué estamos obteniendo? Las velocidades a partir de las distancias de frenado. ¿Cómo? Multiplicando las distancias por 5. Multiplico 1 metro por 5 y me da la velocidad, que es 5, ¿verdad? 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, etcétera. ¿Sale? Pero la pregunta me la están haciendo al revés. ¿Cómo podemos obtener la distancia de frenado a partir de la velocidad? Supongamos que ustedes tienen los datos de abajo, ¿sale? Ustedes tienen estos datos, ya la tabla completa, e imaginemos que las distancias están vacías. ¿Cómo le harían para hacerlo al revés? Para obtener la distancia de frenado a partir de la velocidad. Entonces, si para obtener la velocidad a partir de la distancia se está multiplicando por 5 y lo que me piden es lo contrario, ¿qué es lo contrario de multiplicar entonces? Si yo lo estaba haciendo multiplicando y ahora necesito hacerlo al revés, operación contraria de multiplicar es dividir. Entonces aquí depende de qué es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Quiero obtener velocidad a partir de distancia de frenado, se multiplica la distancia por 5. Quiero obtener la distancia de frenado a partir de la velocidad se divide entre 5. ¿Sí? Por ejemplo, para la primera, 5 entre 5, 1. Para la segunda, 10 entre 5, 2. Y así, ¿verdad? Así se llena el resto de los datos. Ahora, el siguiente inciso dice A, pero creo que ahí hay un error, ¿verdad? El siguiente inciso debería de ser el C y dice, expresen algebraicamente la regla general que encontraron. ¿Cómo podríamos expresar algebraicamente esto que acabo de decir con palabras? O sea, encontrar la distancia de frenado a partir de la velocidad. Si yo lo que quiero encontrar es la distancia de frenado, ojo, a partir de la velocidad, la distancia de frenado es Y, porque es lo que quiero encontrar, ¿sale? Esa va a ser mi variable dependiente. Entonces, en este caso, la independiente va a ser X. ¿Cómo lo expreso algebraicamente? Está sencillo, ¿no? Es Y igual, nada más que aquí, fíjense que no se está multiplicando, ya habíamos dicho que se divide. Pues, ¿qué se divide? X, que son las velocidades, entre 5. ¿Sale? La constante sigue siendo 5. Haz de cuenta que esto es una expresión de la forma y igual a kx.
también es constante, nada más que esta es para cuando se multiplica y ahorita tenemos, como quien dice, una expresión de la forma y igual a k sobre x, ¿sale? No, perdón, al revés, al revés. Las puse al revés. De x sobre k. O sea, x son las velocidades, se dividen entre k, que es 5. La constante sigue siendo 5. ¿Vale? Así quedaría la expresión algebraica de esta actividad. Ahora, utilicen esta expresión que acabamos de encontrar para encontrar las cantidades que faltan en la siguiente tabla. Esto ya está sencillo, ¿sale? Ya ustedes lo hacen. Si tenemos una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de frenado que le corresponde? Ojo, ¿qué le hacemos? Recuerden que la velocidad es x, la distancia de frenado es y. ¿Qué le hacemos a las velocidades para encontrar la distancia? Observen acá arriba en la tablita. Las dividimos entre 5 nada más, ¿verdad? Entonces está sencillo. Velocidad 80 dividido entre 5 me va a dar la distancia. 100 entre 5 me va a dar la distancia. Por último, responden la pregunta, ¿cuál es la velocidad que corresponde a una distancia de frenado de 20 metros? ¿Sale? Eso se los va a dar la tabla, entonces ya que la tengan completa van a poder contestar esa pregunta. Y sería todo, ¿sale? Si quedaron dudas después de ver este video, pues me lo comentan y con gusto les explico.